Hola, buenos días, soy Marco Molina y vamos a resolver el ejercicio 3 de esta primera parte de los ejercicios de visualización avanzada. Teníamos que calcular en este ejercicio el dual de una cantidad F, que es un campo electromagnético que, bueno, en el contexto nos va a ayudar a solucionar el dual holográfico del mecanismo de Blandford-Snarek, que es el mecanismo que hay detrás de los jets, de los agujeros negros. Y bueno, para simplificarlo, teníamos ahí una métrica cilíndrica, un espacio-tiempo cilíndrico. Vamos a escribirlo aquí para visualizarlo. Lo voy a poner aquí abajo porque tampoco vamos a usar mucho esta parte de la pizarra. Bien, este es el line element o la métrica de nuestro espacio-tiempo, y la cantidad que tenemos que comprobar si podemos que tenemos que calcular el dual y comprobar si es como es en el paper, es esta de aquí, y la voy a poner por aquí arriba. Bien, pues, ¿qué tenemos que hacer entonces? Calcular el Hodge product de esta cantidad F, de este campo electromagnético, comprobar que sea esta cantidad de aquí. ¿Qué ocurre? Que nuestro espacio-tiempo no es simplemente diagonal, entonces va a ser un poco más complicado que simplemente pues, buscarlo así a ojo, ¿no? En principio, lo que tenemos que hacer es seguir la definición del Hodge dual. Y entonces, bueno, pues si vamos a calcular el Hodge dual de una decomposición en este caso de unoformas, ¿no? Porque aquí tenemos el wedge product, este es la unoforma de Z, ¿no? Y vamos a multiplicarla por estas de R, de Phi, de T, que son las coordenadas de nuestro espacio-tiempo. Entonces queremos calcular su decomposición ortonormal, ¿no? En este caso, y tiene que tener la misma norma, la misma norma al cuadrado que la inicial, pero con un signo cambiado en este caso. Bueno, ya lo veremos ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, vamos a aplicar la definición del wedge product en general y que la voy a apuntar aquí también para tenerla en cuenta. Seguramente tenga que borrar cosas porque nos vamos a quedar sin espacio, pero la apunto también en otro color para que no nos confunda. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir esta fórmula en general? Que bueno, vale para muchas dimensiones, pues bueno, que vamos a poder descomponer la composición de unoformas, en este caso pues las del espacio-tiempo que tenemos en este caso, en una serie de coeficientes que van a depender de nuestra métrica y de su inversa, como vemos aquí, en relación al resto de las componentes ortonormales del espacio-tiempo que tenemos aquí. Entonces, bueno, se va a simplificar mucho en nuestro caso porque no tenemos tantas dimensiones, ¿no? O sea, en realidad son 4, bueno, sí, o sea, son 4. El problema es que, bueno, pues al no ser diagonal, vemos que se va a complicar un poco. Pero bueno, vemos así también que el primer paso sería distinguir cuáles son los componentes de nuestra métrica, que en este caso son estos coeficientes, ¿no? Sería
su raíz cuadrada cuando lo pongamos en componentes. Entonces, si os parece, el primer paso que tenemos que hacer es calcular la inversa de la métrica y su determinante para aplicarla en esta ecuación de manera general. Entonces, bueno, vamos a ello. Primero escribimos la métrica en una forma matricial para que nos sea más fácil verla. Vamos a ver. La voy a escribir aquí arriba y aquí dejamos espacio para hacer los cálculos. Nos va a hacer falta, entonces. Vale, esta sería la métrica en su forma matricial, que bueno, la sacamos directamente del line element aquí. De estos componentes los vamos leyendo, ¿no? Pues en orden. Para de z, 1. Aquí vemos la composición, ¿no? Que sería en esta parte de aquí, ¿no? Que sale de la diagonal, que sería pues r cuadrado e omega por aquí en la temporal con la angular. Y después, bueno, pues el resto también lo vamos leyendo por aquí, normal. Bueno, aquí tendremos que componerlas porque aquí también están. Y bien, hecho esto, vamos a calcular ahora cuál es su inversa. Que bueno, lo podríamos hacer directamente metiendo esto en cualquier calculadora de matrices, pero viendo que esta parte de aquí tiene este 1, podemos simplemente, ya es diagonal, pues la diagonalizamos por bloques y nos queda aquí una matriz de 3×3, de la que podemos calcular la inversa, pues por ejemplo con el método de Gauss, que lo voy a hacer rápidamente aquí para que veamos cómo se puede hacer y que nos va a salir la inversa directamente. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues tenemos que poner los componentes y tenemos que ir multiplicando y sumando y restando diferentes filas hasta que pasemos esta matriz unidad a este lado izquierdo y que aquí nos va a quedar la matriz inversa. Entonces vamos con ello, lo voy haciendo poco a poco. Bien, por ejemplo, en primer lugar, si queremos conseguir aquí un 1 y aquí un 0, como queremos aquí, un 1, 0, 0, pues tendríamos, por ejemplo, que multiplicar esta fila por omega y después sumarla a la de arriba. Entonces ya nos estaríamos quitando aquí este y este, ¿no? Así que esta de aquí la multiplicamos por omega y se la sumamos aquí arriba. Vale, ¿qué nos queda? Pues aquí nos queda un 0. Aquí esta se nos va. Vale. Bien, con este movimiento pues nos hemos quitado ahí 2. Y ahora nos queda ya analizar la parte, o sea, quitarnos aquí este punto de aquí, este 0. Bueno, también se nos ha olvidado que tendríamos que haber hecho lo mismo en estas filas de aquí, claro, si no, no conseguimos nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues multiplicar por omega y sumar. Así que aquí se quedaría todavía un 1, pero aquí tenemos una omega. Omega por 1, 1 y arriba la omega. Vale. Ahora nos tenemos que quitar este de aquí abajo. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo mismo. Este de aquí arriba lo multiplicamos por el valor que sea necesario para quitarnos este de aquí. Se habría que multiplicarlo por menos r cuadrado
omega, para que se nos quite este, y para quitarnos este factor de aquí, alfa cuadrado abajo. Entonces vemos que si multiplicamos esta fila por todo esto, pues alfa cuadrado se va, menos 1, menos y menos más, r cuadrado omega, lo sumamos aquí, r cuadrado omega, y 0. Entonces habría que sumarla a esta fila. Lo mismo con esta, pero como 0, 0, aquí entra, y aquí también entra. Vale, entonces, ¿qué nos queda? Pues aquí, 0. Ya tenemos una matriz diagonal, luego nos va a quedar simplemente dividirla dividir cada fila entre sus diferentes coeficientes. Vale, ¿qué nos falta ahora? Pues conseguir aquí el 1, el 1 y el 1, y simplemente tenemos que dividir cada una de las columnas entre sí misma, ¿no? Entonces aquí pues bueno, conseguimos menos alfa a la menos 2, y aquí conseguimos menos omega alfa a la menos 2, aquí conseguimos un 1, aquí conseguimos alfa a la 2, porque hemos dividido entre alfa a la menos 2, y ahora dividimos entre R2, nos queda aquí esto, aquí esto pasa como alfa a la menos 2, esta R2 nos la quitamos, se nos queda igual que arriba, o sea que sigue siendo simétrica, lo cual era necesario. Y ahora aquí tenemos aquí una R a la menos 2, y aquí tenemos lo mismo que en los vértices de la matriz, omega alfa menos 2. Vale. Cuadrado aquí también teníamos. Vale, pues entonces esta es la matriz inversa. Voy a apuntarla aquí para tenerla de referencia y ya podamos hacer todos los cálculos necesarios. Bien. Bien, pues ya tenemos toda la información necesaria y ahora vemos aquí claramente que tenemos que calcular el wedge product de R con dz, de phi con dz, de t con dz, porque esto va a ser lo que nos va a entrar aquí en la fórmula cuando tengamos que calcular el dual, el Hodge dual. Vamos a calcular el Hodge dual de estos wedge product de 2 a 2 de 1 formas. El resto, como son simplemente coeficientes, pues no salen afectados, ¿no? Entonces vamos a ir uno por uno calculando cuál es la contribución. En primer lugar se nos ha olvidado calcular el determinante, entonces vamos a necesitarlo, y para ello simplemente pues sacamos el determinante por aquí, por el método de Gauss también, en este bloque, ¿no?, de 3×3, que sería pues bueno, esta diagonal sumando y esta restando. Entonces tenemos que el determinante de la matriz, que simplemente escribimos como G, es igual a menos alfa cuadrado, o sea, menos alfa a la menos 2 por alfa a la menos 2, que sería 1 menos, o sea, sería, vamos a ponerlo directamente, bueno, vamos a ponerlo todo junto para que podamos hacerlo bien. Esto por un lado, y luego restando, esto es igual. Bien, pues como vemos aquí tenemos un menos 1, aquí tenemos menos y menos más, alfa y este se van, nos dan un 1, y entonces
nos queda menos r a la menos 2 más omega cuadrado alfa a la menos 2. Aquí vamos con un menos, que sería menos omega cuadrado alfa a la menos 2. Estos dos se cancelan y nos queda que este es el determinante. Vale, ahora necesitamos la raíz del absoluto del determinante. Entonces, este valor es claramente r a la menos 1. Ah, claro, perdona, he calculado el determinante de la inversa. Ahora hay que calcularlo de la normal. Bueno, el caso es que va a ser simplemente la inversa de este, entonces, si este es el de determinante a la menos 1, pues el determinante de la normal sería simplemente menos r cuadrado. Valor absoluto, r, raíz cuadrada. O sea, valor absoluto, r cuadrado. La raíz cuadrada sería r, entonces tenemos que nuestro determinante sería igual simplemente a r. Lo voy a apuntar también por aquí. Bien. La raíz cuadrada del valor absoluto de nuestro determinante es r. Ahora ya sí que sí, vamos a calcular cuál es el dual de las diferentes composiciones de una forma que tenemos aquí. Vale. Bien, pues en primer lugar podemos ir, por ejemplo, con el dual de r con dz, que sería este primero que aparece aquí. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos arriba este dato que hemos calculado, r. Abajo, n, que es el número de dimensiones, que serían, en este caso, 4. Menos k. K es el índice hasta el que va nuestro producto, de unas formas que sería, pues en este caso, 2. 4 menos 2, 2. 2 factorial, 2. Después necesitamos los componentes, en este caso, que serían, por ejemplo, con I1 y K, que tenemos R y Z. Entonces tenemos aquí R, aquí Z, y estos pueden ser índices libres. Y como la matriz no es diagonal, pues va a ser interesante, al menos para ciertos casos. En este caso, por ejemplo, no, porque en estas dos coordenadas sí que tendría solamente componentes diagonales, pero bueno. Bien. Después tenemos aquí el bicibita, que va a ir con los índices J, que son el mu y el nu. Entonces tiene un mu, nu, y luego tiene que ir hasta todos los temas que podemos utilizar. Entonces, bueno, vamos a poner 4, o sea, 4 en total, ¿no? Y aquí, ¿qué tendría que ir? Pues tendría que ir de... Vamos a ponerlo de momento como general, pero ya veremos que van a ser las otras dos coordenadas, ¿no? Bien. Y ahora nos ponemos a calcular. Bien, ¿qué ocurre ahora? Es evidente que en la coordenada r solamente tenemos la otra. Mu solamente puede ser r, nu solamente puede ser z. Porque son los únicos componentes que tenemos en nuestra matriz, perdona, en este caso la inversa, ¿no? Que sería la que estamos utilizando. Entonces, si tenemos en cuenta eso, GRR en la inversa es alfa cuadrado, GZZ es simplemente 1, ni lo pongo, y aquí ya tenemos que el índice del bicibita pues está ya bastante cerrado. Serían GR, epsilon RZ, y ahora, para que el índice del bicibita no fuese 0 directamente, pues tendríamos que tener las otras dos coordenadas, que serían phi t
Vamos a poner todo esto entre paréntesis. Y en este caso pues serían d phi dt, y como es un sumatorio, más la otra posible combinación, t phi. Pues esto nos va a dar igual, entonces vamos a tener aquí que esto va a ser 1, 1 de phi dt, dt de phi, lo ponemos simplemente como dt, como de phi dt por ejemplo, y este 2 de aquí se nos va, entonces ya tenemos r phi cuadrado, o sea, r alfa cuadrado, y ponemos aquí por ejemplo de phi dt. Vale, este para nuestro primer caso. Vamos a guardarlo. Si es que tenemos hueco en la pizarra porque es pequeñita. A ver. Bien, yo diría que podemos hacerle hueco. Bien, vamos a seguir con el siguiente. En este caso es dz con de phi. Bien, en este caso, como en el siguiente, pues vamos a tener coordenadas mezcladas, así que no va a ser tan directo, pero bueno, de todas formas, ya con esta fórmula, pues lo tenemos bastante más fácil. De nuevo, r partido 2, esto se mantiene siempre igual, y ahora tenemos que cambiar los componentes. Ahora son phi mu, z nu, aquí va a entrar la no diagonalidad. Bien, pues vamos a poner todas las posibilidades que van a entrar aquí, que serían bien el diagonal, el gz solamente puede ser 0z, que entonces sería 1, pero bueno, lo vamos a poner de momento. Sería entonces aquí phi z, y esto solamente podrían ser el resto. Lo voy a mantener así para ahorrar espacio. Vale, aquí van todos. Entonces ahora hay que notar una cosa de Levi Civita. Si mantenemos el orden que hemos puesto aquí, por ejemplo, de phi z, entonces es 1, pero si lo permuta, entonces ya no. Es decir, si no estamos a... O sea, depende de... O sea, si estamos a permutaciones pares de volver al orden inicial, entonces es 1, y si estamos a permutaciones impares de volver al orden inicial, entonces es menos 1. En este caso, por ejemplo, el orden va a ser 1, porque por ejemplo si aquí podríamos tener, pues aquí ya tenemos este phi y este z que están ordenados, pero en este caso t y z ya no. Entonces bueno, de igual que pongamos aquí, para cambiar esto hasta algún tipo de ciclo del orden inicial de t, r, phi, z, vamos a tener que hacer un número de permutaciones impares, entonces esto va a ser 1, o sea, va a ser menos 1. De hecho, para no confundirnos, lo voy a poner en otro color aquí. Esto va a ser menos 1, esto va a ser 1. Y ya sabemos, según la otra combinación posible, pues ya sabemos como antes, que son las otras dos coordenadas. En este caso, r y... bueno, en este caso son r y t, y en este caso son r y phi. Vale. Entonces, ¿qué nos queda? R cuadrado perdona, r partido 2, que se me va. Y ahora sí es 1 partido r cuadrado, es este de aquí, r a la menos 2, menos omega cuadrado
partido alfa cuadrado, esto de aquí. Estamos con el componente de phi, phi. En el otro es 1, que es zz, aquí, 1. Vamos con un 2 porque contamos dos posibilidades aquí en este wave product, serían RT y TR, entonces simplemente pues bueno, no lo voy a escribir ya porque lo hemos visto antes cómo funciona, entonces ahorramos espacio por aquí, DR, y ahora con este vamos igual, tenemos un signo menos, este phi t ya tiene un signo menos, así que se convierte en un signo más, y sería gamma a la menos 2, va con un 2 como antes por el tema de las combinaciones, y ahora es estas unoformas. Vale. Y ahora todo esto lo podemos simplificar un poquito tal vez, introduciendo esta R partido 2 en el producto, perdón, en la suma aquí, y ahora nos quedaría 1 partido R menos R omega cuadrado alfa cuadrado, el 2 de aquí se nos va con este 2, y aquí igual el 2 se va con el 2, y tenemos más R omega partido alfa cuadrado de phi, which product de R. Vale. Bien. Lo vamos a apuntar también aquí. Aunque sea en pequeñito. Vale, está muy pequeñito, pero bueno, nos vale simplemente para tenerlo ahí guardado. Es esto de aquí. Para luego cuando lo tengamos que utilizar después. Bien, vamos ahora con la última combinación. Posible que vamos a ver en este caso. Como la primera parte es bastante parecida, lo voy a borrar. Simplemente que aquí ya no tenemos el phi, sino que tenemos t. Es la otra coordenada. Aquí tenemos t. Vale, y a partir de aquí pues seguimos exactamente igual. Lo voy a escribir como antes. Me voy un poquito aquí para tener más hueco. Bueno, antes he olvidado decir que técnicamente estos dos índices finales, cuando hemos expandido esta suma, porque puede haber diferentes índices, pues deberían ser distintos para que no sean esto mismo, porque no pueden serlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya no tenemos aquí el t. Entonces, bueno, pues voy a poner otros. Por ejemplo, lambda. Vale. Y aquí nos ocurre lo mismo. En este caso, este es el que va a valer menos 1. Nos va a hacer falta un número impar de permutaciones para volver al ciclo ordenado. Y este va a ser 1. Un número par de permutaciones para volver al ciclo ordenado. Vale. Vamos entonces. Sustituimos GTT en la inversa menos. Vale, vamos a poner el 2 delante de esta combinación de aquí. Viene con un menos 1 que aquí menos y menos se va. Alfa a la menos 2. ZZ es 1. Y ahora pues estas combinaciones aquí posibles de coordenadas, o sea de unoformas, serían phi con R. Y le sumamos
este otro componente de aquí, que como va con un menos y de visivita es 1, pues se mantiene ese su signo menos. Entonces nos va a quedar esto, el 1 de ZZ y la otra combinación posible, que en este caso ya no será Phi sino T, con DR. Y ahora simplificando un poco, se nos olvida aquí, perdonad, el 2. Este 2 se va con este también, y simplemente, bueno, nos va a quedar pues una R más por ahí. Lo voy a poner de esta manera para verlo mejor. Bien, pues aquí tenemos ya el último de los duales que vamos a necesitar. Lo voy a apuntar también por aquí. Vale, y ahora ya nos queda pues el último paso. Pasar de esta F a su Hodge dual. Y comprobar que se cumple, que es así. Bien, pues para hacer esto solamente vamos a necesitar estas cosas de aquí, pero bueno, lo voy a dejar todo así como está, por si acaso. Y ahora bien, vamos a empezar haciendo nosotros el Hodge dual. Esta es nuestra F, como digo, los coeficientes pasan inadvertidos, entonces los voy a poner por aquí. Y vamos a tener el Hodge dual de DR con dz, que tenemos aquí, más vale, vemos que cuando entra y aplicamos el Hodge dual, pues se nos quedan este y este, que son los tres que tenemos aquí. Y entonces ahora habría que ir sustituyéndolos. En primer lugar vamos con el dr de z, que lo que pasaría sería que nos entra este factor, que también está en el denominador, entonces desaparecerá. Y ahora bueno, este se nos va a expandir bastante, entonces vamos a ponerlo uno por uno. Vale. Bien, este sería el primer paso. Y ahora, ¿qué pasa? Que tendríamos que combinarlos de esta manera, buscando sacar el wedge product común con dr, ¿sí? Y para eso tendremos que, primero, pues bueno, este ya está hecho, dr de z ya está hecho, pero el resto es posible combinarlos de esta manera de aquí. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vale, voy a tener que borrar. Yo creo que tal vez podría escribirlo en esta parte de aquí abajo. Voy a borrar esta fórmula que ya no la vamos a utilizar. ¿Y qué ocurre ahora? Pues tenemos que combinarlo todo de esta forma. Vamos a sacar el factor común de R de esta parte de aquí. Bien, como digo, la primera parte, si queréis, la simplificamos ya. Tenemos que este R alfa cuadrado se va. Y ahora vamos a sacar el de R de aquí, como nos pone aquí, pues
sugerencia, pues deberíamos hacerlo. Y también a la vista de que este otro dt tiene aquí un factor aquí muy parecido a este, entonces bueno, pues vamos a separar esto de aquí como también lo hace aquí, ¿no? Con este dt y ese dt por ahí. Lo que quiero decir es que ponemos primero aquí el 1 partido r y ponemos r cuadrado omega r cuadrado y tenemos r cuadrado. Vale, entonces esta parte de aquí ya nos la hemos quitado. Ya nos quedaría la parte en phi. Esta parte también la hemos quitado. La voy a escribir aquí abajo. Bien, para el siguiente paso me voy a ir arriba. Yo creo. Bueno, a lo mejor no hace falta, porque podemos seguir aquí. Simplemente me gustaría sacar el factor común, este r alfa cuadrado, parte de aquí abajo, que aquí también lo tiene. Y entonces se nos quedaría... Vale, este r alfa cuadrado ha salido fuera. Vale. Y esto ya se parece mucho más a esto. ¿Por qué? Porque ahora vemos que si multiplicamos, o sea, si sacamos de aquí un factor menos omega, se nos va a quedar exactamente igual que aquí. Entonces esta parte va a poder salir como factor común, se nos va a quedar r partido alfa cuadrado omega menos omega f, y dentro se nos va a quedar de phi sumando, y el factor menos omega que hemos sacado aquí común, menos omega de t. Se nos va a quedar igual. Entonces, ya para concluir, y como lo acabo de explicar, volvemos a la solución. Bien, y habríamos demostrado que, en efecto, el Hodge dual de esta cantidad f es precisamente esta de aquí. Y bueno, eso es todo. Espero que se pueda ver bien y que sea claro. Y nada, hasta la próxima.